Hemos invitado esta mañana al senador Óscar Ortiz, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Senador de oposición, vamos a hablar de este planteamiento que tiene la oposición de ir con un recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley de la coca y las observaciones que tiene la oposición a este instrumento legal promulgado en Palacio. Bienvenido. Gracias, buenos días. Mire, la principal observación que tenemos es que legalizar cultivos que son excedentarios, cultivos que son desviados, como dicen los mismos estudios de Naciones Unidas, en más del 93% hacia los mercados ilegales, y me refiero a la producción de coca en el trópico de Cochabamba, obviamente es generar condiciones para que en el país se siga prolongando y siga creciendo el problema de la droga y el problema de la violencia que genera la droga. Son familias desintegradas, son jóvenes que destruyen sus vidas y obviamente es el crimen que se atrae hacia nuestro país. ¿Cuál es nuestro argumento? No se puede, o hay que diferenciar obviamente la coca producida para el consumo como el acullico, el masticado, las infusiones como los mates y los costumbres rituales, de la coca que es desviada. Además, en el país coinciden que se producen en dos lugares distintos. La coca tradicional, ancestral, se produce en el departamento de La Paz, Los Yungas, y también en una zona que se llama Yungas de Bandiola en Cochabamba. Paradójicamente lo han dejado Yungas de Bandiola fuera de la ley, no entiendo por qué. ¿Por qué decimos que esto es inconstitucional? Aquí tengo el artículo 384 de la Constitución y como verá la ciudadanía, este artículo dice que el Estado protegerá la coca tradicional y ancestral. Solo hay una coca tradicional ancestral, la que se producía en los yungas, en ambos yungas, en los yungas y en los yungas Badiola, y que obviamente además es destinada a ese consumo cultural. Entonces, cuando se legaliza extensiones que no son ni tradicionales ni ancestrales, obviamente se está yendo contra la Constitución. Es lo que hace el artículo 16 de la Ley General de la Coca. Aquí se habla de que en el país hay zonas tradicionales y ancestrales y hay zonas que están sujetas a registro y control. Ni siquiera la misma ley se atreve a llamarlas tradicionales y ancestrales porque obviamente no pueden ser. Y define estas zonas, aquí en el parágrafo 4, como 3 provincias del trópico de Cochabamba: Chapare, Carrasco y Tiraque, ¿no? Pero no solo eso, algo que el gobierno no está hablando es que ustedes recordarán que el presidente Evo Morales en su gobierno decidió retirar a Bolivia de la Convención de Viena temporalmente y nos adherimos nuevamente con una reserva. ¿Qué dice esta reserva? Dice que Bolivia se reserva el derecho a permitir en su territorio la masticación tradicional de la hoja de coca para el consumo de la hoja en su estado natural, para fines culturales y medicinales, así como para su uso e infusión, ¿no? Entonces, solo en el ámbito internacional nosotros hemos puesto una reserva que solo está dirigida obviamente al uso natural, masticado, a infusión y obviamente costumbres rituales. Entonces, no podemos dar legalidad ni bajo nuestra Constitución, ni bajo la Convención Internacional que nos hemos adherido, ya bajo la nueva Constitución, a legalizar cultivos excedentarios en zonas que no son ni tradicionales ni ancestrales. Senador, más temprano estaba acá el ministro Cocarico y le hacía la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad de coca en hectáreas que se necesita para el consumo tradicional? ¿Cuál es la cantidad para la industrialización, que no ha funcionado hasta acá, ciertamente no ha sido exitosa? ¿Y cuánta cantidad de coca está siendo lamentablemente desviada a los mercados ilegales, a fines ilegales? ¿Ustedes saben cómo se podría conseguir esta información? Han habido algunos estudios como el de la Unión Europea, pero todavía no se ha dado nada claro. Bueno, me gustaría eso también, gracias por su pregunta, compartir con la opinión pública. A ver, es algo que hemos aclarado en los últimos días. En realidad hubo un estudio que financió la Unión Europea, pero no lo hizo la Unión Europea. Lo hizo el CONALTIN, que depende, entre otros, el que dirige el Ministerio de Gobierno. Ese estudio, el gobierno, estuvo terminado el año 2010 y nunca fue presentado realmente. Hicieron unas pequeñas presentaciones y como no les convenía, porque al parecer el resultado daba una extensión de hectáreas inferior a lo que el gobierno esperaba, el gobierno, como decimos, lo guardó en el cajón el estudio durante 3 años e hizo otra encuesta para, entre comillas, actualizar el estudio y publicaron nuevos datos del año 2013, ¿no? Entonces aquí hay que aclarar primero, no hay un dato serio, confiable, creíble sobre cuánto realmente se necesita para el consumo. ¿Qué dice el nuevo estudio del gobierno? Y esto es importante. Primero el nuevo estudio del gobierno que presentó en 2013 habla de un consumo que en algunos cuadros hablan de 18.000 toneladas, no hectáreas, toneladas,
19.000, en fin. Y hablan de 14.000 hectáreas. Y aquí usted entenderá que si hasta el año 2013 este país solo necesitaba, después de cuánto tiempo consumiendo la hoja de coca en el uso tradicional, solo 14.000 hectáreas, no deben decir que 3 años después ya se necesitan 20.000 o 22.000, o sea, no hay proporción. Segundo, las zonas de producción producen distinto. Una hectárea en los Yungas produce, según los mismos estudios publicados por el gobierno, alrededor de 1.3 toneladas año. En cambio, en el Chapare se produce el doble por las condiciones topográficas, se produce casi 2.6, 2.7. ¿Qué quiere decir eso? Que los Yungas, con sus 14.300 hectáreas, va a producir alrededor de 18.500 toneladas, ¿no? Y el Chapare, con sus 7.700, va a estar cerca de 20.000 toneladas. O sea, con la mitad de extensión va a producir más del doble que los Yungas. Entonces, ¿pero qué pasa? Que básicamente el tema de fondo es que solo con la producción de los Yungas se satisface la demanda para la Cullico. Entonces, aún con los datos del mismo gobierno, que ahora están tratando de forzar diciendo que van a industrializar, toda la producción del Chapare prácticamente es excedentaria, no es necesaria para la Cullico. Permítame, por favor, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriela. Gracias, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado. Senador, ¿cuándo presentarán este recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal y para cuándo se espera una respuesta? Bueno, nosotros estamos trabajando con nuestro equipo jurídico. Como ayer se ha promulgado la ley, esperamos presentarlo en las próximas semanas, pero obviamente en el transcurso de este mes. La respuesta está en manos del Tribunal Constitucional, que lamentablemente viene demorando mucho en su respuesta. Pero el tema de fondo es, ni bajo nuestra Constitución se podía legalizar todas estas hectáreas que no son ni tradicionales ni ancestrales, y obviamente tampoco bajo los compromisos internacionales que ha asumido el país. Y aquí nosotros estamos quedando muy mal con la comunidad internacional frente a la Convención de Viena, donde el propio presidente Evo Morales, con su gestión, ha reinscrito, digamos, al país. Nos hemos adherido nuevamente con una reserva que es muy clara, es solo para el uso tradicional, o sea, en el fondo para el masticado, ya sea picheo, aculico, como que lo queramos llamar, las infusiones y usos medicinales rituales. Obviamente prácticamente todas las extensiones del Trópico de Cochabamba están siendo excedentarias y se le está dando una legalidad que no corresponde, porque por más que se tenga mayoría el Parlamento, no se puede dar legalidad a lo ilícito, no se puede dar legalidad a hoja de coca que va a terminar siendo desviada a los mercados ilegales y obviamente alimentando el narcotráfico y con eso la violencia y la inseguridad en el país. Senador, esta ley recientemente promulgada abre la posibilidad, ya que está extendiendo las hectáreas cultivables de la hoja de coca, de que se diseminen en diferentes zonas del país, es decir, en Santa Cruz, Benipando, tal vez podríamos tener más adelante algún tipo de plantación de coca. La ley lo que establece es dar legalidad a 14.300 hectáreas en la zona de los Yungas y 7.700 en 3 provincias del Trópico de Cochabamba, Carrasco, Chapare y Tiraque. Yo mencionaba que han hecho algo que es increíble, o sea, una zona que siempre fue tradicional, que es Yungas de Bandiola en Cochabamba, la han dejado fuera de la ley. O sea, han pasado de ser tradicionales a ilegales. Entonces ahí muestra las contradicciones y las inconsistencias de esta ley. ¿Cuáles son las repercusiones en cuanto a la Unión Europea, por ejemplo? ¿Se ha conocido algún tipo de pronunciamiento? ¿Qué es lo que dice Naciones Unidas? La Unión Europea ha estado apoyando en materia de los estudios para ver cuánta coca se necesita en el país. ¿Después de esta promulgación se ha tenido alguna comunicación? No he conocido un pronunciamiento público, lo que sí, bueno, era público que hubo una reunión de alto nivel, una reunión que se realiza cada cierto periodo de tiempo en Bruselas, fueron 4 ministros de Bolivia, eso salió en las noticias, y obviamente el gobierno había prometido que iba a haber incluso menos de 20.000 hectáreas legalizadas. Aquí está claro que esto nos genera una situación muy incómoda con los países que son, por así decir, destinatarios de la cocaína que se produce en nuestro país. Y básicamente son el Brasil y la Unión Europea. Entonces, esto nos va a generar no solo un tema de imagen internacional, nos genera un conflicto. Y además podemos nosotros en algún momento sufrir, supongo, ciertas consecuencias, porque claramente estamos incumpliendo la Convención Internacional contra las Estupefacientes, lo que se llama la Convención de Viena, porque estamos dando legalidad
a más hectáreas de las necesarias para el consumo tradicional. Aquí yo quisiera aclarar una cosita, ¿no? Sí, por favor. Se viene tratando de justificar diciendo que se va a industrializar y a exportar, ¿no? Claro, primero legalizan, después vamos a buscar cómo industrializar y cómo exportar. Primero, incluso hemos mostrado algunas fotos de lo que se llama Evo Coca, la empresa boliviana de la coca, donde lo único que hay es un galpón lleno de malezas. Entonces, ya van 11 años de gobierno, no ha habido industrialización. Pero sobre todo no va a haber exportación porque los otros países siguen considerando la hoja de coca como un estupefaciente. Entonces yo he escuchado a alguna gente del MAS dice, nosotros somos libres de exportar. Ah, bueno, pero los otros son libres de importar. Entonces, si los otros no nos compran, no vamos a exportar. Y los otros países no nos van a poder comprar porque la hoja en la Convención Internacional solo ha sido, digamos, liberada en su consumo tradicional para Bolivia, para dentro de Bolivia. En el exterior, en la comunidad internacional, sigue siendo considerado un estupefaciente. Muy bien, muchísimas gracias. Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Senador, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Vamos a esperar entonces las noticias que vayan a resultar de este recurso de inconstitucionalidad que la oposición ha presentado en contra de la nueva ley de la coca promulgada en la víspera en Palacio de Gobierno. Seguimos nosotros.